Nuestra pregunta de hoy es, ¿qué o quiénes son los Nefilim? En Génesis 6 se nos da un panorama muy interesante luego de la caída de Adán y Eva. Dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas a las que más les agradaron. Sigue diciendo el verso 4. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos versos mencionan la unión entre un grupo llamado hijos de Dios y otro llamado hijas de los hombres. También menciona gigantes. ¿A qué se referirá todo esto? Pues existe una creencia popular que sostiene que todo es una referencia a que los ángeles caídos, o sea los demonios, se unieron o casaron con hijas de los hombres, o sea mujeres. Estas mujeres terminaron dando a luz seres híbridos, mezcla de humano con demonio. El resultado fue, según se dice, una raza de gigantes, los Nefilim, que llegaron a ser legendarios. Obviamente esos gigantes, sea esa la explicación correcta o no, fueron malos y su existencia aparece como uno de los argumentos por los cuales Dios terminó el mundo antiguo por una inundación o diluvio. ¿Será todo esto cierto? Hay quienes llegan a decir que estos hijos de Dios que se relacionaron con esas mujeres pudieron ser también los famosos extraterrestres y que tal vez las mujeres humanas fueron raptadas por ellos para poderles implantar su ADN o un ADN especial como parte de algún plan o experimento. Pero para probar ya sea la hipótesis de demonios cruzándose con hombres o extraterrestres implantando ADN experimental en humanos, muchos apuntan a la existencia de una inmensa cantidad de mitos y leyendas acerca de gigantes en distintas culturas. Algunos de estos relatos, reforzados por pinturas rupestres o grabados, nos hablan de seres que practicaban el canibalismo, algunos de los cuales llegaron al estatus de dioses en sus comunidades. ¿Podemos sostener todo esto con la Biblia? Debo empezar diciendo que muchos de los que sostienen estos puntos de vista son también personas que extienden todas estas creencias hacia teorías de conspiración. Sin embargo, también debo señalar que la Biblia menciona claramente la presencia antigua de gigantes, y no solo aquí, sino en otras partes de la Biblia, por ejemplo, en la clásica historia de David y Goliat. El punto que hay que verificar si es cierto es el de si estos gigantes aparecen por el resultado de casamientos entre ángeles caídos y mujeres, o si el caso es más bien que ciertos seres extraterrestres a la forma que conocemos por la leyenda urbana, se mezclaron con estas mujeres o hicieron algún otro tipo de intervención. De más está decir que cualquiera de estos dos casos resulta perturbador, y de ser cierto abre la puerta a la pregunta de ¿por qué esto no siguió pasando? Pero la verdad pues no es tan exótica. En realidad no se trata de demonios ni de humanoides grises o verdes. Es un caso de meros humanos con humanos. Jesús dejó claro a sus discípulos que los ángeles no tienen género, por eso no se casan. Luego de que Caín mató a Abel, éste se separa de su familia tal como lo dice Génesis 4:14 al 16. Más adelante, en Génesis 4:25, se nos dice que nace otro hijo varón a Adán llamado Set. Una vez Set tiene un hijo, la familia de Adán y los fieles deciden llamarse del nombre del Señor, es decir, se identifican como hijos de Dios en contraposición al otro grupo, el de Caín. Con esto en mente, mi amigo o amiga, lo que sucede en realidad en los versículos que mencionan a esos gigantes o Nefilim es que los seres humanos fieles llamados por Moisés hijos de Dios empiezan a tener contacto con la descendencia de Caín que era rebelde. Esto explica por qué Dios trajo el diluvio. Esa generación de varones descendientes de Set abandonó su lealtad por el amor de las mujeres descendientes de Caín. O sea, casi todo el mundo terminó siendo parte de la rebelión, menos unos pocos, Noé y sus familiares. Pero esto no explica lo de los gigantes, pues el asunto de los gigantes se debe entender desde el punto de vista de nuestro narrador, en este caso Moisés.
Si has leído Génesis, notarás que las personas antes del diluvio vivían una gran cantidad de años. Por ejemplo, Matusalén vivió algo más de 9 siglos. ¿No será entonces que lo que Moisés hizo al nombrar gigantes fue solo dar una descripción de cómo era el hombre original? La Biblia no nos provee mucha información, pero conocemos que uno de los efectos del pecado es la degradación o degeneración. Es probable que de la misma forma en que la cantidad de años que vivían los hombres descendió dramáticamente luego del diluvio, los seres humanos hayan perdido mucho de su estatura también. Además, el versículo donde se nos habla de los gigantes no nos dice que estos sean el resultado de la unión de esos hijos de Dios con las hijas de los hombres. Más bien lo que señala el versículo es el asunto de la unión entre gente de dos grupos, pero intercala un paréntesis al modo hebreo para indicar que en aquellos tiempos la gente era gigante. Las palabras de Moisés, en aquellos tiempos había gigantes, y también después de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, se nos muestran como una descripción de la condición de la humanidad anterior al diluvio. Desde el punto de vista de Moisés, de los israelitas que leerían este relato, y nosotros, pues ellos, los antediluvianos, eran gigantes, pero solo si tomamos nuestro contexto actual como punto de referencia. Para nosotros ellos serían gigantes, pero somos nosotros los que a duras penas llegamos a los 100 años y somos pequeños. Con esto en mente, los relatos de antiguas culturas sobre gigantes son probablemente un residuo del conocimiento del pasado que transmitieron Noé y su familia, los únicos sobrevivientes de aquella generación antediluviana. Y algo que tiende a reforzar todo esto es otra leyenda urbana, la que indica que en el pasado, más que nada en el siglo XIX, se llegaron a desenterrar cuerpos de gigantes en distintas partes del mundo. Hasta hay quienes declararon que el Museo Smithsoniano llegó a tener restos de estos misteriosos gigantes, pero decidieron lanzarlos al mar para que no contradijera la narrativa relativa a la evolución, dándole razón a la Biblia. Por supuesto no sabemos si nada de esto es real y no podemos confiar en estas historias del todo, y ojalá alguien vuelva a encontrar algo de eso pronto. Pero como sea, en conclusión, los Nefilim no eran híbridos de demonio con hombre. Los ángeles no poseen género ni capacidad de reproducirse, y no hubo tal cosa como mezcla de humanos y demonios en términos de raza en lo pasado, ni lo hay ahora. Sin embargo, lo que sí puede haber es apostasía. Si bien los demonios no se pueden mezclar con hombres para crear una nueva raza, sí se pueden mezclar nuestros pensamientos con los suyos, al igual que en la época antediluviana. De manera que los Nefilim que degradaron la moral en la tierra hasta provocar el diluvio, los podemos tener hoy. Nefilim sin gran estatura, pero igual con pensamientos de continuo hacia el mal. Que nunca te suceda tal cosa, y que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.